Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos en nuestro devocional número 35 en esta serie basada en los libros de los Salmos. Vamos a hacer nuestra lectura de nuestro Salmo para empezar nuestro tiempo devocional, que hoy lleva el título La protección de Dios en tiempo de persecución. La protección de Dios en tiempo de persecución. Nuestro Salmo número 35 dice: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y sean avergonzados los que mi mal intentan, sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose, sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red, en un hoyo sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella, entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levanten testigos malvados de los que no se me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad, y se juntaron contra mi gente despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujeron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Porque no hablan paz contra los mansos de la tierra, piensan palabras engañosas. Enchancharon contra mí su boca, dijeron: Ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová. No calles, Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío, y no se alegren de mí, no digan en su corazón: Ea, alma nuestra, no digan: le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos, aun a los que de mí mal se alegran, vístanse de vergüenza y de confusión los que engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Bien, este salmo nos habla ahora de una persecución de enemigos que rodean la vida del salmista. Pero ¿quién serán estos enemigos? No se nos dice. Posiblemente a personas a los que antes se estimaba y que ahora han vuelto su espalda a este hombre. A veces nosotros podemos pensar solamente en el área espiritual, o llegar hasta pensar que los salmos solamente están hablando
en un lenguaje poético. Pero aquí el salmista empieza a hablar de enemigos reales, enemigos que él tiene y que le persiguen. Hombres que atentaban contra su vida, que habían empezado una encrucijada, una persecución. Era una persecución brutal. Y esta persecución hace ahora el salmista exclamar estas plegarias a Dios. El salmo presenta un lamento y un profundo dolor de una persona que llega ahora delante de Dios clamando por su ayuda, que llega delante de Dios para explicar su causa y para que Él le explique por qué está siendo acusado y amenazado injustamente. El salmista eleva aquí al Señor su oración, pues la ingratitud de la gente ha hecho que ahora estos se conviertan en adversarios y respondan con maldad a sus gestos de solidaridad y bondad. El lenguaje incluye aquí esta persecución, esta situación de vida que está viviendo el salmista. El poema puede hacernos pensar de un rey amenazado por enemigos, que eleva a Dios su oración por petición de ayuda y socorro. Posiblemente las naciones alrededor de él se organizan ahora utilizando como excusa tal vez la cancelación de algún acuerdo, la postergación de algún tratado. Y esto ahora es causa de este enojo y esta persecución. En este salmo vemos esta amenaza de guerra en los primeros 10 versículos. En estos primeros 10 versículos el salmo contiene la oración de petición de ayuda divina ante la crisis que plantea ahora la posibilidad de guerra. El lenguaje que se usa es militar y legal, pues el rey desea poner claramente de manifiesto la situación que está enfrentando y la gravedad de la crisis. Ante esta inminente guerra, el salmista suplica la intervención divina contra sus enemigos y sus perseguidores. La petición del salmista es clara, firme y decidida: que Dios ayude en la pelea, que Dios sea quien presente el combate. El salmista, al reconocer la gravedad de la crisis, entiende que únicamente Dios puede intervenir en favor de su causa para darle la victoria ante tales enemigos. La petición que presenta es que Él, el Dios Todopoderoso, pelee la batalla. Hay una intervención que Él desea de parte de Dios, en la cual sabe que si ello es llevado a cabo, entonces saldrá victorioso. Cuando en el versículo 3 dice: di a mi alma, yo soy tu salvación. Es posible que en esta frase el salmista exprese este apoyo, seguridad y afirmación que desea de parte de Dios. La salvación es el resultado de la intervención divina que libera ahora al pueblo de la calamidad que atenta contra su existencia y su porvenir.
La salvación, recordemos, en aquel tiempo representaba la salvación en la guerra, en la batalla. El escudo era la protección que un soldado utilizaba en su brazo, y el pavé se refiere a la protección del cuerpo, y la lanza que tenía su funda era un arma de unos 4 pies de largo que tenía en su extremo una punta afilada de piedra, bronce o hierro, y podía ser lanzada como una jabalina o utilizada en las batallas cercanas como una espada. Aunque el salmista confía en Dios, él se aprovisiona de todo lo necesario para la batalla. Las peticiones que se incluyen en esta primera sección revelan la confianza del monarca ante las acciones de Dios y su deseo hacia sus enemigos. Para sus enemigos, el rey desea vergüenza y confusión, y añade que vuelvan atrás, que el viento les mueva como paja y que sus caminos sean tenebrosos y resbaladizos. La repetición de esta palabra, de esta petición, nos ponen de manifiesto la petición del rey, que ponga estas dificultades sobre aquellas naciones, sobre aquellos pueblos que le están amenazando. Las referencias al ángel salvador del Señor o el ángel del Señor alude a las intervenciones divinas de ahuyentar y perseguir al enemigo. En este contexto, el ángel es el mensajero del Señor, que tiene como finalidad básica apoyar los esfuerzos del pueblo de Dios. Es una imagen para destacar la capacidad divina de responder con efectividad a las amenazas de los enemigos, y es una particular fuente de esperanza para el salmista, que se siente hoy acosado y abatido por las artimañas del enemigo. La actitud hostil y despiadada de sus enemigos es inexplicable. Sin motivo alguno organizaron un complot para destruirlo, y sin causa aparente cavaron un hoyo para apresarle. Ante tal gesto de injusticia y traición, el salmista pide ahora al Señor que recaigan sobre sus enemigos las trampas y los engaños que prepararon en su contra. Para describir esta actitud, les compara a cazadores que intentan cazar o atrapar sus presas con redes y hoyos. Para finalizar esta primera sección, el salmista anticipa la victoria y afirma que el Señor le hará final justicia, se alegrará su alma y todos sus huesos, incluso cantarán con júbilo, de manera que esto nos lleva a la idea de contentamiento y alegría. Una gran enseñanza de este salmo es que el Dios bíblico libra y salva a la persona afligida, al pobre y al menesteroso, y a aquellos hombres desvalidos que están siendo atacados por hombres malvados que intentan despojarles de sus bienes, de su tranquilidad, de su paz. Después, en la segunda sección, del versículo 11 al 18, se pone de manifiesto el trasfondo y contexto del problema. Introduce ahora las cuestiones legales, se alude a los testigos y al proceso de interrogación. El argumento era que su actitud había sido de fidelidad y respeto a los acuerdos, y que su conducta demostraba solidaridad y humildad. Se revela aquí la actitud que ha tenido el rey. Pero hay testigos malvados, testigos de violencia, en las cuales acusan y dicen mentira. Aunque el rey ha actuado bajo los acuerdos, bajo los pactos, aquellos han decidido pagar mal por bien.
traicionar al que les manifestó solidaridad, aun cuando aquellos estuvieron enfermos, cuando sus hermanos incluso estuvieron desprotegidos. Su actitud fue de apoyo e intercesión por ellos. Incluso llegó a estar de luto con ellos cuando fue necesario. Mostró gestos de humildad, gestos de amistad, de fraternidad, incluso de alegría ante la adversidad. Pero estos se han reunido para destruirles. Han crujido sus dientes. Es esta hostilidad y agresividad que revela la actitud de maldad que fomenta la adulación, el escarnio y la truhanería. Como respuesta a las actitudes humildes del rey, sus adversarios han reaccionado con vileza, amargura y traición. Los enemigos interpretaron estas manifestaciones de humildad del salmista como signos de debilidad, como indicadores de impotencia, como parámetros de inseguridad. Pero el rey, el salmista, clama, pide y presenta oración de gratitud, de seguridad y de sentido de futuro. El poeta pregunta, ¿hasta cuándo Dios permanecerá pasivo ante la actitud hostil de sus enemigos, que se organizan como leones dispuestos para devorar su presa? Sin embargo, antes de renegar y ofender a Dios, el poeta declara su fe y afirma su esperanza en el Señor. Te alabaré en medio de numeroso pueblo, expresa el salmista en el versículo 18. En la última sección, el salmo incluye una oración que pone de manifiesto la esperanza y seguridad del salmista. El rey ora para que se le haga justicia, para que encuentre vindicación, y clama para que sus enemigos reciban su justa retribución a sus acciones. Su petición inicial es que sus enemigos no se alegren de sus desgracias, no se alegren de sus dolores, pues son contentamientos malsanos, son contentamientos que no tienen razón. El salmista es el verdadero testigo de Dios y fundamentado en esa convicción le pide a Dios que actúe. Solicita la intervención divina, reclama que el Señor no guarde silencio ni se aleje en el momento de dificultad. Pide que le haga justicia y anhela que Dios sea su defensor. El salmista demanda que se reconozca su causa de forma pública, que sus enemigos no se alegren de su adversidad y que no afirmen que lo han derrotado. En su oración, el poeta dirige a sus enemigos una imprecación: que sean avergonzados y confundidos quienes se confabularon y engrandecieron para atentar en su contra. El salmo concluye con una alabanza al Señor. La gente que apoya al salmista debe cantar y exaltar al Señor, pues si Dios ama, pues si Dios cuida, pues si Dios escuche, pide que también todo el pueblo lo haga. Dios ama la paz de su siervo, y en este contexto de alabanza y gratitud, el salmista declara que su lengua hablará de la justicia divina y mantendrá la alabanza al Señor todo el día. La lectura de este salmo pone de manifiesto ahora dos temas. En primer lugar, el salmo número 35, afirma las virtudes de Dios que rescatan
a las personas en necesidad, particularmente a los pobres y desprotegidos. Además, el Salmo afirma la importancia de la paz para sus siervos, para sus seguidores, para sus discípulos. El Dios bíblico no ignora el clamor de la gente que vive en angustia continua, producida por las diversas crisis e injusticias humanas. El salmista afirma que la paz no es un ideal inalcanzable para la gente de fe, sino el propósito de nuestros esfuerzos, y todos nuestros propósitos deben estar encaminados a ellos. La paz, que es el resultado de la implantación de la justicia, es un valor impostergable para los creyentes. De la lectura del Salmo ahora podemos nosotros notar una actitud humana que no debe ignorarse en la vida: la realidad y la maldad de los odios injustificados. El salmista no nos explica la razón de los resentimientos de sus enemigos. No nos explica cuál fue el motivo. Y esta misma situación es la que vemos, la actitud del pueblo de Israel cuando conocen a Cristo. Juan pone, en el Evangelio de Juan, pone palabras sobre Cristo que se asemejan al sentimiento que tiene el salmista sin causa me odian, dice Jesús. Y el salmista también alega que sin razón han volteado su espalda. La mejor respuesta que nosotros podemos hoy tener a los odios sin razón es la integridad y la conducta intachable. Es el valor ante la adversidad. Es la entereza ante la crisis. Es la firmeza ante el dolor. Es la esperanza ante la tribulación. Y es la sabiduría ante la irracionalidad. Tanto el salmista como Jesús vivieron en carne el dolor agónico de ver a sus antiguos amigos que se confabularon contra ellos. Sin embargo, atendieron al problema. La violencia no es la manifestación, no es la mejor respuesta a la manifestación de odio, sino la sabiduría que reconoce la capacidad divina de intervenir en el momento oportuno, y la capacidad humana de manifestar integridad y entereza en el momento adecuado. Finalmente, la prosperidad de Dios es la que nosotros debemos estar buscando. Dios se alegra cuando sus siervos prosperan. La palabra paz está llena de significado. Incluso nuestro español, la palabra paz conlleva o tiene connotaciones de seguridad, felicidad, salud, prosperidad, plenitud. Cuando nuestras necesidades son satisfechas, tenemos paz. Además, si Dios se alegra de la prosperidad de sus siervos, cuánto más con la prosperidad de su familia, aquellos que han sido comprados con la sangre de Jesús y adoptados por Él. Debemos pensar en que Dios se agrada de que todos nosotros, sus hijos y sus hijas, seamos prósperos en Él. Pensemos en ello. Alegrémonos de que nos hemos visto librados. Alegrémonos de que hoy tenemos motivos para cantar, para regocijarnos,
Seamos testigos de que hemos seguido al verdadero Señor, que se interesa por el bienestar de los que le sirven, y esté de continuo en nuestra boca las alabanzas, las historias de la justicia de Dios en nuestras vidas. Y hagamos que la tristeza de esta persecución sea reducida por las esperanzas que Dios da a nuestra vida. No permita que la ausencia de respuesta inmediata nos lleve a dudar o a resentirnos contra Dios. En lugar de eso, hagámoslo una ocasión para que nuestra fe se arraigue. David clamó a Dios para que lo defendiera cuando lo acusaron injustamente. Y hoy, si a usted lo están acusando injustamente, quizás su reacción más natural sea responder con violencia, planear una venganza o establecer una defensa detallada. Pero al final sabemos que eso serán solamente soluciones parciales. Acudamos a Dios, que nos puede dar soluciones verdaderas y sobre todo soluciones eternas. Pidamos a Dios que pelee la batalla, porque Él limpiará su nombre ante los ojos de quien realmente importa. Pidamos que Él sea el guerrero que presente la pelea, que Él sea el defensor de nuestra vida, el que resguarde cada respirar de nuestro aliento y el que cuide cada sueño durante nuestro descanso. Estemos orando a Dios. Que tengan un excelente día. El Señor les bendiga.